IV, y de allí la Iglesia tiene un compás de espera hasta el año de 1854, en que el Papa Pío IX o Pío IX nos da el tercer dogma mariano que hoy estamos celebrando. No significa que el Papa Pío IX estaba aburrido, no sabía qué hacer, no había wifi, no había tabletas, no había teléfonos celulares, iPhones, iPads, no había nada de eso, y el pobre aburrido se le ocurrió inventarse el dogma de la Inmaculada Concepción. No, nadie se inventa nada que no esté avalado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. No fue el Papa Pío IX que se inventó la Inmaculada Concepción. De hecho, ya Orígenes, de hecho Ignacio de Antioquía, de hecho Eusebio de Cesarea, de hecho muchos padres de la Iglesia ya reconocían a María como que había nacido sin pecado, que no tenía pecado, que tenía la plenitud de la gracia. El Papa, recorriendo el sentir de la Iglesia a lo largo de toda esa historia, de releer a los padres de la Iglesia, no hace más que declarar. El Papa se reúne en concilio y en sínodo, y revisando toda la historia de la Iglesia, entonces declaran el dogma de la Inmaculada Concepción. Ya la Iglesia lo creía, ya los padres de la Iglesia lo proclamaban, pero no se había constituido como un dogma de fe. La Inmaculada Concepción. ¿Cuál es el problema cristológico que se esconde detrás de este dogma? Muy sencillo. Si María era hija de Adán, como lo eres tú, como lo soy yo, y si Adán fue el que nos causó el pecado original que nos arrebató la comunión con Dios, ningún hijo de Adán tenía la plenitud de la gracia, porque el pecado original le había apagado esa plenitud. Y entonces todos los hijos de Adán nacimos y nacemos con el pecado original. ¿Cómo hizo Jesús entonces para ser el Redentor del mundo que no tenía pecado, si nació en un útero que sí tenía pecado? O sea, quiero que entiendan que el dogma de la Inmaculada Concepción no es para engrandecer a María, que es grande, sino para resolver una situación de carácter cristológico. ¿Cómo Jesús puede, si Jesús nació hombre, tiene que haber nacido con el pecado, a menos que la fuente que lo recibió estuviera libre de pecado? Cuando los teólogos y los primeros padres de la Iglesia se encontraron con este texto de la Anunciación, en la que el ángel Gabriel se le aparece a María, Lucas, que escribe este evangelio en griego, inicia las palabras del ángel en griego con las siguientes palabras: Jaire Miriam que jaritomene, que significa: alégrate María, llena eres de gracia, tienes la plenitud de la gracia, estás llena hasta el borde de gracia. Que el ángel, que es un enviado divino, la salude con un título en el que le da la plenitud de la gracia, llena eres de gracia, es que no hay en ti mancha de pecado. Como el ángel, que no miente, se atreve a saludarla así, a menos que María se trate de una mujer que verdaderamente no tenga pecado. Entonces, no es algo que se inventó. Leyendo uno las Sagradas Escrituras, leyendo a los padres de la Iglesia, entiende que la Iglesia jamás dudó de que María tuviera la plenitud de la gracia y que no tuviera pecado. Lo que hizo el Papa Pío IX en su bula Ineffabilis Deus es decretar públicamente como dogma de fe que María nació sin pecado,
por las Sagradas Escrituras, por la tradición de la Iglesia y por la fe popular. Lo declara como dogma de fe. ¿Eso qué significa? Que en el momento mismo en que María estaba siendo concebida en el seno de Santa Ana, la gente confunde la Inmaculada Concepción y creen que la confunde con la encarnación del Verbo, y no es así. La Inmaculada Concepción es cuando María nace. En el momento que está siendo concebida, el Espíritu Santo toma un préstamo de la redención de Jesucristo, se adelanta, y esa gracia redentora de la sangre de cruz de Jesús en la cruz, entonces se la concede a María, para que en el momento mismo que estaba concibiendo, ella fuera limpiada de todo pecado y así tuviera la plenitud de la gracia, y así el ángel al saludarla la llamaría: llena eres de gracia. Necesitamos entender nuestra fe, necesitamos entender nuestros dogmas, necesitamos que nuestra fe no sea una fe de carbonero, porque nuestra fe tiene bases lógicas, bases teológicas, bases bíblicas, bases patrísticas, que son de una riqueza incalculable. Entonces,